Entonces, pues bueno, las enfermedades no tienen mucho o por no decir nada que ver. Paperas es una enfermedad más bien donde se te inflaman pues las glándulas parótidas y pues es una enfermedad leve. Es una enfermedad que pues antes se decía que era una enfermedad que te afectaba en la infancia o enfermedad de niños. Ahora, gracias a la vacunación, pues esto de enfermedad de niños ya va siendo menos cierto y afortunadamente hay cada vez más niños que se enferman con con esta enfermedad, valga la redundancia, o con este virus. Y pues bueno, si en realidad es tan leve, pues ¿cuál es el problema, no? Pues total, pues si era una enfermedad leve, pues como para qué ocuparnos en hacer vacunas y todo esto. Pues bueno, obviamente sí es importante porque aunque es una enfermedad leve, pues había niños que se morían por paperas, ¿no? También, por ejemplo, en adolescentes, pues las paperas los pueden dejar estériles porque les producen orquitis, que es inflamación de los testículos. Entonces, pues si bien es una enfermedad leve, pues tampoco está exenta de complicaciones. Entonces, en ese sentido, pues sí es importante ver estas enfermedades, ¿no? Que aparentemente son sencillas. No es así con el caso de ébola. Pues ébola, ustedes saben que incluso es un virus que se tiene que manejar ¿en qué nivel de bioseguridad, por cierto? 4. En el 4. 4. Ese era un ejemplo, ¿no? De los que les pedían ayer en el cuestionario. Entonces, pues sí, o sea, la enfermedad no tiene nada que ver, ébola es una cuestión, hemorrágica. Y pues es una enfermedad grave. Dependiendo de la cepa de ébola que te afecte, pues la infección puede ser, bueno, la letalidad puede ir del 50 al 90%. O sea, no se compara con la gravedad que pudiera llegar a tener paperas, ¿no? Entonces, pues sí, en ese sentido, pues sí, nada que ver. Pero entonces, ¿por qué ahorita vamos a hablar, pues de esto, ¿no? Pues bueno, recuerden que más que estar hablando de pues de las infecciones ahorita, de las enfermedades que se producen, pues estamos básicamente hablando de los ciclos de multiplicación viral. Y en ese sentido, sí, paperas y ébola tienen pues ciertos parecidos. Entonces, pues bueno, se supone que ustedes ya leyeron sobre ébola, ¿sí? Sobre su ciclo de multiplicación. ¿Sí o no? Se nos olvidó. ¿O no les dije? No nos dijo, No ¿sí? lo recuerdo si Dijo, lo había profe. dicho, maestra. ¿No les dije? Ay, qué barbaridad. Bueno, pues de una vez les digo que independientemente de que les digo, no hay que ir leyendo esos resúmenes, pero además para la siguiente clase sí, tienen que leer el resumen de rotavirus. Incluso la siguiente clase es martes. Sí, puede ser que nos tomemos, incluso nos conectamos, nos podemos tomar unos 15 minutos para quienes todavía no lo hayan terminado de leer y lo leen. Porque sí, la siguiente clase sí, vamos a irlo viendo, ¿no? Pero bueno, independientemente de que ahorita no lo leyeron, no se preocupen, lo vamos a ir haciendo sobre la marcha. Yo creo que nos puede salir de todas formas muy bien. Si tienen el archivo a la mano, pues lo pueden abrir para que vayamos haciendo una comparación más o menos de lo que es el ciclo de multiplicación de paperas, que es lo que tengo aquí en la pantalla, y lo que es el ciclo de multiplicación de ébola. Bueno, entonces lo primero, como siempre, es ver la estructura del virus. ¿Para qué? Pues para, pues primero no recordar cuáles son las estructuras del virus en cuestión que vamos a tratar, pero además pues para poder entender, ¿no? De qué va el ciclo de multiplicación, porque ya dijimos, ¿no? Que dependiendo del material genético, pues bueno, mucho tiene que ver con la estrategia de multiplicación, cómo se producen los RNAs mensajeros, cómo se sintetiza el genoma. Entonces, pues obviamente de entrada, si nosotros ya hablamos de la estructura, pues vamos a ver, ¿no?
por dónde van más o menos estas estrategias. Y pues bueno, si nosotros vemos este virus de paperas, lo vamos a ver de afuera hacia adentro. La parte más externa es la membrana, que es esta que les están pintando como azulito, esta membrana viral. En esta membrana viral, ustedes pueden ver que hay diferentes proteínas embebidas. Las principales proteínas que se encuentran en esa membrana son la hemaglutinina neuraminidasa, que en el caso de paperas se escribe como HN, y también tenemos a la proteína de fusión, que es la proteína F. ¿Cuál creen que sea el papel de la hemaglutinina neuraminidasa? Unirse a receptores celulares. Unirse a receptores celulares, exactamente, Diego. ¿Y el papel de la proteína de fusión? Fusionar las membranas. Fusionar las membranas. Entonces, esta es la proteína que está cerradita, que de repente se extiende, mete su péptido de fusión en la membrana y se vuelve a doblar, ¿no? Para jalar la membrana viral junto con la celular y que se fusionen. Entonces, ese es el papel de esta proteína. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de entrada que este virus ocupa 2 proteínas para su entrada. Esas 2 proteínas pues son justamente esta, ¿no? Primero va a ser la adhesión con la hemaglutinina neuraminidasa. Eso va a producir un cambio de conformación de la hemaglutinina, de la HN, pero además ese cambio de conformación va a hacer que ahora interaccione con la proteína de fusión. Y esa es una señal para que la proteína de fusión se active. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver aquí en la membrana. Inmediatamente abajo de la membrana podemos ver una proteína que se llama de matriz. Vean que esta proteína de matriz pues no está embebida en la membrana, pero sí está íntimamente relacionada con las proteínas de la membrana. Otra cosa es que aunque ustedes aquí la vean como muy formadita, como muy circular, y pareciera, o sea, si nosotros tomamos, por ejemplo, este rollo de papel y le hacemos este corte, pues pareciera que está cubriendo toda la superficie. De repente nos podría confundir y pensar que esto es una cápside, pero no es una cápside. Son proteínas que están abajo relacionadas con estas de la envoltura y que también interaccionan obviamente con la cápside. Y entonces ahora sí tenemos acá adentro la cápside. ¿De qué naturaleza es la cápside? Me refiero a su simetría. Bueno, más que naturaleza, su simetría. ¿Qué simetría tiene la cápside? Helicoidal. Helicoidal, efectivamente. Y dentro de esa cápside helicoidal que está formada básicamente por la nucleoproteína o proteína N, y bueno, también por ahí por algunas moléculas de la fosfoproteína o proteína P, dentro tenemos el genoma. El genoma es de una sola cadena de RNA, pero ahora es de polaridad negativa, a diferencia de polio, que era de polaridad positiva, ¿se acuerdan? Y entonces, en este sentido, si ustedes revisan, déjenme poner acá el archivo que teníamos del Classroom. Enero 2022, no creo que no estaba acá. Si no, me voy directo al Classroom y lo bajo de ahí. Pero bueno, entonces, estructuralmente hablando, ¿qué similitudes tiene este virus de paperas con el virus de ébola? Pues que los dos son virus de RNA de una sola cadena. Exactamente, los dos son virus de RNA de una sola cadena. ¿Otra cosa más? ¿Su cápside es helicoidal? ¿Perdón? ¿Tienen cápside helicoidal? Los dos tienen cápside helicoidal.
La polaridad, ¿no? También del genoma es también negativa. Entonces, déjenme mostrarles el archivo, que bueno, supongo que ustedes también lo tienen a la mano, espero. Si no, pues aquí está. Entonces, bueno, este virus no es tan redondito, digamos, estructuralmente hablando como paperas, pero en realidad tiene más similitudes que diferencias, ¿no? También es un virus envuelto. También tiene, bueno, acá en lugar de tener 2 proteínas en su membrana, solamente tiene a la glicoproteína GP. Pero vean que también abajo tiene una matriz, esa cafecita, ¿no? Una proteína de matriz. Y dentro de esa, pues de esa estructura, tenemos a la cápside helicoidal, que es toda esa. Y pues adentro o en el, pues sí, íntimamente relacionado. Bueno, también esta cápside helicoidal también tiene aquí pegadas unas proteínas que son el factor de transcripción o BP30. Sí las alcanzan a ver esas bolitas azules que están así como salpicando por ahí a la nucleocápside. Y pues acá está el genoma adentro. También es de RNA de una sola cadena de polaridad negativa. Y me gustaría que vieran esto. ¿Eso gris qué es? Eso gris que está aquí en la puntita. ¿Sí se alcanza a ver mi cursor? ¿O no? Sí, es la polimerasa. Es la polimerasa. Vean que estos virus, a diferencia del virus polio que veíamos la clase pasada, estos virus tienen una polimerasa ahí y ya la llevan como parte de su estructura, ¿sale? Entonces, pues sí, es muy importante esta cuestión. Y pues bueno, si nosotros vemos en el caso de paperas, ahí déjenme compartir, no nada más poner mi pantalla. También paperas lleva ahí su polimerasa, ¿ya la vieron? Esta grisecita también. Entonces, en ese sentido tienen características estructurales similares. Y pues vamos a ver que también en lo que es su ciclo de multiplicación. Bueno, vamos a hablar del genoma. Este es un genoma, pues no tan chico, no tan grande, mediano, de 15 kilobases y que va a codificar para 8 proteínas. Recuerden que como el sentido es negativo, pues es la complementaria al mensajero y vamos a empezar de 3 a 5. Y entonces, pues acá tenemos a la nucleoproteína, es la primera proteína codificada. Después tenemos aquí a la proteína P, que es la fosfoproteína. Después tenemos a la proteína M, que es la de matriz. Después a la F, que es de fusión. Después a la HN, que es la hemaglutinina. Y después tenemos a la polimerasa. Entonces, en realidad, si ustedes se dan cuenta, prácticamente aquí no tenemos proteínas no estructurales. O sea, todas están dentro de la estructura del virus, ¿no? Claro, en mayor o menor proporción, porque pues obviamente se necesita mucho más proteína N que proteína L, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, están todas en realidad presentes. Tal vez las únicas que no están presentes son estas proteínas C y B, que bueno, pues estas proteínas también se codifican en esta partecita donde está la proteína P. Y bueno, esto se logra, la proteína C es por un desplazamiento de la lectura del marco de lectura, ¿no? Y en este caso de la proteína B es por una edición del RNA. El RNA que pues iba a salir para la fosfoproteína se corta y ahora pues tenemos esta proteína B. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Pues profesora. es la pura estructura, ¿no? Del virus, básicamente. Pues ahorita lo limpiamos. Sí. Con cuidado. Ya vienen a acusar a María Ángel. Bueno. Entonces, bueno, aquí les pongo un esquema de lo que es el ciclo de multiplicación, pero bueno, antes de ver este esquema, y como siempre, pues prefiero
mostrarles bueno, irlo más bien construyendo junto con ustedes. ¿Sí les sirve así? Que lo vayamos como haciendo poco a poco, que se vaya viendo. Bueno, o por lo menos a Sí, mí me parece profesor. que se va viendo. Sí. Pero yo espero que Sí. ustedes también lo vayan viendo, como yo creo que lo ven. Ay, sí. Bueno, a lo mejor diferente, pero pues que lo vean, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recordar nuevamente que pues este virus se va a adherir mediante la hemaglutinina. Entonces aquí la hemaglutinina neuraminidasa se va a unir a algunas moléculas de ácido ciálico. Y entonces eso va a hacer que el virus desde aquí, desde la membrana, a diferencia de polio, creo que brilla ahí justo mucho donde tengo el virus, pero bueno. Ahí está bien, maestra. Espero que se alcance a ver. Entonces, pues aquí, como yo les decía, HN, al unirse a su receptor, cambia de conformación y activa. Generalmente siempre estas flechas indican activación. Activa a la proteína de fusión y entonces la fusión se va a llevar a cabo aquí, desde acá afuera. Y la entrada del virus va a ser por fusión de membranas. Entonces estas membranas viral y celular se empiezan a fusionar y entonces ahora ya van a quedar así. ¿Y qué es lo que va a entrar del virus? Material genético. El material genético, pero acuérdense que el material genético va con todi nucleoproteína. Entonces aquí va a estar el material genético más la nucleoproteína o la proteína N. Y entonces, ¿qué es lo que puede suceder aquí? Aquí va el material genético junto con la nucleoproteína, pero acuérdense que también lleva otra cosita por ahí chiquitina. ¿Qué era esa cosita que también lleva? La proteína de polimerasa. matriz. La polimerasa, básicamente la proteína de matriz, si bien está, sí, acá en la orilla, pero realmente esta se queda como distribuida acá. Déjenme ver, creo que no tengo un plumón como que se parezca más al café. Pero bueno, vamos a poner esto. Ajá, o sea, como que la proteína de matriz se puede aquí dispersar y básicamente lo que va a entrar, o sea, sí va a entrar la proteína de matriz, obviamente, pero esa como que pues se va a deshacer. Acá tenemos al virus y pues bueno, acá le puse la polimerasa como en grande, ¿no? Nada más para que la vean. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Tenemos un RNA de polaridad negativa que está recubierto o íntimamente relacionado de la proteína N más una polimerasa. ¿Sí? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Qué creen que sea lo primero que ocurra? Que se sintetice su complementario. Que se sintetice su complementaria. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Una idea diferente? Que se cubra por alguna vesícula de la célula, porque si no se como que lo puede detectar como que es un DNA de doble, bueno, un material de doble cadena y se puede activar en diferentes sistemas de eliminación, ¿no? Sí, fíjate que ese es un problema grave, efectivamente, o sea, simplemente así decir, pues se va a hacer la complementaria, pues puede generarnos aquí un RNA de doble cadena. Permítanme un momento.
¿Sí? Entonces, efectivamente, aquí no podemos tener ese problema de que si simplemente tenemos la cadena negativa y por otro lado sintetizamos acá la cadena positiva, pues podemos tener ahí un RNA de doble cadena que nos podría estar pues interrumpiendo, ¿no? Nos podría estar avisando a la célula que pues está infectada. Perdón, estábamos acá en media revolución. Entonces, sí, efectivamente, esa es una alarma para que ahora la célula diga algo está mal. Pero entonces, pues se tendría que formar unas vesículas o algo, nos dice Ángel. Pues bueno, pero entonces para que se formen vesículas o para que pase algo, ¿creen que lo más conveniente sea que primero se sintetice en el complementario de polaridad positiva? Yo creo ¿Qué que tendría que pasar primero en realidad? alguna síntesis directa de proteína desde el primer RNA, pero no sé si sea conveniente, porque no hace Sí, de uno. hecho es lo más conveniente. O sea, antes de que empieces a sintetizar los genomas, porque además, si empezamos a sintetizar los genomas, si nosotros tenemos nuestro RNA negativo, lo voy a poner en verde porque es como, digamos, mi señal, ¿no? Este sería mi RNA negativo, que es el genoma. Si yo luego, o bueno, no yo, el virus, se pone a sintetizar una cadena positiva, y luego a partir de esta cadena positiva empieza a sintetizar ya sea varias negativas o que estas negativas tengan aquí otras positivas, pues estamos amplificando esas señales, ¿no? De alarma para las células. Pero después, ¿qué hacemos con estas cadenas positivas y negativas? ¿Qué nos haría falta? ¿Qué nos haría falta para ensamblar a nuestro virus? Pues justo todas las proteínas de la nucleocápside, de la matriz, todas las proteínas de la membrana. Entonces, realmente sería muy poco práctico empezar a sintetizar genomas que además de que me van a crear estas dobles cadenas, o sea, el hecho de que aquí está un RNA, póngale que se llene esto de genomas. Además aquí esta polimerasa pues está ocupada haciendo esto. Estos genomas serían susceptibles a la degradación, entonces realmente no sería como lo más práctico, ¿no? Empezar a sintetizar luego genomas. Entonces justamente lo que va a hacer el virus es más bien empezar a sintetizar proteínas. ¿Y qué es lo que necesita para la síntesis de proteínas? Porque se acuerdan, por ejemplo, en el caso de polio, en realidad no necesitaba hacer mucho, pues ese ya era un mensajero y entraba directamente a la traducción, pero que es un RNA de polaridad negativa, ¿qué es lo que necesita para sintetizar sus mensajeros? La parte complementaria de la cadena. La Ya cadena actúe como complementaria, pero si yo hago la sí, cadena sí, porque complementaria,
Esa es una polaridad positiva. Recuerden que acá tenemos en realidad diferentes genes que nos están codificando para las diferentes proteínas del virus. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí el virus? Porque si sintetiza toda una cadena positiva, pues esto en realidad, pues a lo mejor sí me puede pasar como un mensajero. Pero si aquí tengo secuencias intergenómicas, porque no todos estos son genes, pues aquí este mensajero aquí se me pararía. Y a lo mejor solo me produciría la primer proteína. Uh-huh. Entonces, pues, ¿cómo le haría este virus para sintetizar esos mensajeros? Tendría que como que reeditar el genoma para que pueda, no sé, algunas secciones de ahí que puedan leer una enzima, pero en el sentido, bueno, ahora sí que como al revés. O sea, una RNA polimerasa, pero pues no sé, algunas características especiales. Pues en realidad ya la lleva, ¿no? Esta polimerasa, pues obviamente va a reconocer este RNA. Bueno, no lo va a reconocer, ya va ahí pegada. O sea, ya ni siquiera tiene que decir, ay, pues ¿dónde estará el genoma? Ya va ahí. ¿Están de acuerdo que en todo caso lo que le estorba es la proteína N? O bueno, lo que nosotros podríamos pensar que le estorba es la proteína N, que ni se ve ahí con mi marcador. Pero está bien, porque saben, en realidad la proteína N lo que hace es acoplar a la polimerasa al genoma. Y entonces se va desplazando la proteína N conforme la polimerasa va leyendo. Acuérdense ustedes, el hecho de que sean polimerasas virales no quiere decir que son totalmente diferentes de otras polimerasas. También van a necesitar señales. Aquí, pues obviamente la señal para que se pegue al genoma es la proteína N. Pero además, pues estas polimerasas tienen la capacidad pues, de ir revisando las secuencias y no van a empezar los mensajeros así de cualquier lado. Entonces esta polimerasa va a detectar, aquí empieza un mensajero. Y entonces me va a empezar a sintetizar, obviamente la complementaria, ¿no? Que es un RNA de polaridad positiva, me lo va a empezar aquí a sintetizar. Pero cuando llegue aquí al final de este gen, va a detectar, aquí ya se acabó el gen y va a soltar este mensajero. Esta va a brincar un poquito y va a detectar que aquí empieza otro gen. O sea, esto va a ir leyendo, esto es una secuencia intergénica, esto no lo tengo que sintetizar. Aquí empieza el otro gen y va a empezar a sintetizar el mensajero. Y así sucesivamente, efectivamente, esta polimerasa tiene la capacidad de detectarme dónde empieza un mensajero y dónde empieza el otro. Y pues esas simplemente son señales que va a tener ahí el genoma. Ya son secuencias. Y de hecho, por eso si ustedes ven la representación del genoma, hija, es que es al revés. El genoma aquí no se los está representando como, déjenme se los pongo. Espérame, Elena. Permítanme un momento. Acá está. Si ustedes se fijan acá en el genoma, este genoma no se los está representando como un solo rectángulo, como se los representaban normalmente en el caso de polio, sino que aquí lo están representando como un cuadrito y una línea, cuadrito y línea. ¿Por qué? Porque estas líneas les están representando justo todas esas secuencias intergénicas. Ven, mira, aquí está todas estas secuencias intergénicas que no van a ser
pues pasadas a RNA mensajeros. Entonces aquí en realidad lo que vamos a estar produciendo son un montón de mensajeros de diferentes tamaños correspondientes a cada una de las proteínas. Pero además también estos mensajeros van a ir en diferente concentración porque es posible que aquí la polimerasa se suelte y se regrese acá. Entonces generalmente va a estar sintetizando más copias del primer mensajero y menos copias del siguiente mensajero. O sea, la expresión de proteínas es algo así. ¿Sí? ¿Sí hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya estamos sintetizando todos los mensajeros que necesita. Ay, ya, Elena, estoy en clase. Todos los mensajeros que necesita mi virus. Y estos mensajeros, además esta proteína, sí me los va a sintetizar con CAP y su colita de polías. Esta polimerasa sí es buena para hacer eso. Con CAP y colita de polías. Entonces estos mensajeros ya están listos para que la célula me los procese como si fueran pues sus propios mensajeros. Y entonces sí, esto se va a la traducción. Ya se me andaba olvidando lo difícil que es dar clases con niños acá gritando y chillando y perdón, haciendo cosas. Entonces aquí ahora sí ya se van a estar produciendo todas las proteínas virales. Entonces aquí el virus va a estar produciendo proteínas virales. Ajá. Les voy a poner así en azul, estas que son la proteína N. Ay, déjenme, dejo de compartir para que se vea más bien esto en grande. Esta es la proteína N. Las rojas son las polimerasas, la proteína C, la B, la proteína de matriz, todas ya se están produciendo ahí. Incluso se van a estar produciendo las proteínas estas de fusión y las proteínas de la hemaglutinina. Por cierto, creo que no hemos preguntado en lo que va del semestre, ¿cómo saben las proteínas a dónde se tienen que ir? ¿Cómo saben estas proteínas de membrana que se tienen que ir a la membrana? ¿Por quimiotaxis? Por quimiotaxis. ¿Alguna otra idea? Por receptores. Ajá, ¿alguien más iba a decir algo? ¿Algún chico escuchó una voz masculina también por ahí? Puede ser por las características de los aminoácidos. Si son polares, se van hacia lo polar. O polares, digo, no polares hacia no polar, o así. Ese tipo de estructura bueno, ahora sí que depende del aminoácido. Sí. O la mayoría de los aminoácidos en los que están formadas las proteínas. De hecho, bueno, es posible que haya cierta quimiotaxis, porque obviamente al estar aquí interactuando las proteínas, pues eso involucra algo, ¿no? También puede haber ciertos receptores que lleven a las proteínas a su lugar adecuado, pero en realidad el mecanismo principal y por el que en realidad hay menos errores de lo que uno pudiera pensar, es que las proteínas tienen motivos, se llama motivos estructurales o, como bien decía Ángel, ciertos grupos o ciertas secuencias de aminoácidos que son señales para que se vayan a la membrana, que generalmente son estos residuos que son más hidrofóbicos y que por lo tanto se van a meter en las membranas. Tiene señales también de direccionalidad, porque están de acuerdo que podría ser que la proteína se introdujera de esta manera, ¿no? Como el glóbulo hacia adentro, pero pues también tienen motivos que las van a dirigir en una cierta posición. También van a tener ciertas secuencias que les van a decir, no, tú quédate en el retículo endoplásmico o tú vete al núcleo. Entonces, eso ya va a estar codificado o ya va a estar determinado en la secuencia primaria de las proteínas. Y son señales comunes, ¿no?
De hecho, es muy común que ustedes, por ejemplo, vean que cierta proteína tiene el motivo de señalización nuclear. Eso quiere decir que esa proteína tiene que regresar al núcleo. Todos los factores de transcripción, por ejemplo, de la célula, tienen ese tipo de señales o ese motivo. Entonces, eso es lo que hace que las proteínas, o sea, sí tiene que ver también con los receptores, porque obviamente el que esta proteína tenga un cierto motivo es reconocido ese motivo por alguna proteína que esté, por ejemplo, acá en el poro nuclear y la lleva al núcleo. Entonces, en el caso de las proteínas virales es lo mismo. Hay ciertas proteínas que pues no tienen ninguna señal en específica o señales de que se tienen que quedar en el citoplasma, otras que se van al retículo endoplásmico y otras que se van a ir a la membrana. Entonces aquí ya estamos produciendo, o el virus ya está produciendo todas sus proteínas, ¿no? Y sigue produciendo proteínas. Sigue produciendo proteínas. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Están de acuerdo que la primer proteína que se codifica aquí es la proteína N, verdad? Y entonces se van a ir acumulando aquí un montón de proteínas N. Estas proteínas N, pues tienen mucha afinidad por los ácidos nucleicos. Pues esa es su función, ¿no? Unirse a ácidos nucleicos. Pero recuerden que también tienen mucha afinidad por las polimerasas. Entonces, en realidad, pues se van aquí a empezar a asociar polimerasas y proteínas N, ¿no? Y va a ser tanta la cantidad de proteína N que va a empezar, o sea, de por sí ya aquí esto estaba recubierto de proteína N, pero acuérdense que la proteína N como que se desplazaba para dejar que pasara la polimerasa y se empezaran a sintetizar todos estos mensajeros. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos un montón de proteína N que se quiere así como que a fuerza enzimar en los ácidos nucleicos? ¿Qué creen que pueda estar pasando? ¿Se inhibe la acción de la proteína? Se puede inhibir la acción de la proteína y más bien lo que sucede aquí es que ya hay tanta proteína o nucleoproteína que ahora entonces lo que nos va a cambiar es un poquito la función de la polimerasa. Esta polimerasa que me estaba produciendo así mensajeros porque llegaba a las secuencias intergénicas, las reconocía y se zafaba, ahora con tanta proteína N, ya esta proteína, estos cúmulos de proteína N van a hacer que la polimerasa ignore esas secuencias. Ignore esas secuencias intergénicas. Y entonces ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer? Si estábamos aquí del 3 al 5 y empieza aquí a avanzar, ¿no? La polimerasa empieza aquí a leer, empieza a sintetizar, llega aquí a la secuencia intergénica, pero ya hay tanta proteína N que simplemente la ignora y se sigue avanzando. Se sigue avanzando, se sigue avanzando. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Sintetiza el complementario, va a replicar. Exactamente. La gran cantidad de proteína N y esa señal para que ahora la polimerasa sintetice el complementario, que vean que es diferente a los mensajeros. Va a hacer que ahora esto cambie y que ahora entonces empiece, ahora sí, la síntesis del genoma. Entonces déjenme quitar estos mensajeros para que no nos hagan tanto ruido, o bueno, por lo menos poner acá arriba. Y entonces aquí teníamos sí un montón de mensajeros. Acá tenemos un montón de proteínas. Esta cadena positiva, fíjense que también es muy, o sea, también esta proteína N se puede unir a ella. A esta cadena positiva. O sea, esta proteína N no va a diferenciar, o sea, esa no diferencia la secuencia. Eso se pega a todos los, pues a todos los ácidos nucleicos que encuentre. ¿Sí?
Y entonces decíamos que si la proteína N es una señal para que venga la polimerasa, ¿están de acuerdo que ahora la polimerasa puede estar aquí? Y ahora se van a empezar a sintetizar las cadenas negativas correspondientes a toda esta parte, a todo el genoma. Y entonces aquí estamos haciendo copias del genoma. Y entonces ya vamos a tener aquí muchas copias del genoma. Como tenemos mucha proteína N, estas copias del genoma se van a estar otra vez llenando de proteína N. Aquí también es posible que estas cadenas que se están formando, si no hay tanta proteína N, ¿qué va a pasar? Que se van a empezar a sintetizar más mensajeros. O sea, como les decía yo cuando hablábamos de los ciclos de multiplicación, o sea, no es tanto que ahora ya se va a dedicar, o sea, primero se dedicó a hacer puras proteínas y después se va a dedicar a hacer puros genomas. O sea, puede llegar un momento en que estén haciéndose las dos cosas de forma simultánea. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y entonces ahora sí que ya tenemos el genoma, ya tenemos aquí un montón de proteínas, se están prácticamente ensamblando las cápsides ahí al momento. ¿Qué es lo que puede pasar? Se introduce el genoma de la cápside. De hecho, el genoma ya está cubierto por la cápside. Recuerden que conforme se van sintetizando las cadenas, se le va pegando la N. Por cierto, ¿qué ventaja me dará eso? Porque en qué momento hablamos, como en el caso de polio, en qué momento hablamos de formación de vesículas. Durante la replicación para proteger a este RNA de doble cadena que se formaba. Ajá, permítanme un momento. Bueno, ni siquiera. Bueno, entonces efectivamente aquí el punto es que no hicimos vesículas para esconder estos RNAs de doble cadena. Pero ¿de verdad se están formando RNAs de doble cadena? Fíjense que aquí conforme se va sintetizando esta cadena positiva, se va recubriendo de la N. Esta en realidad nunca estuvo desprovista totalmente de la N. De hecho, estaba mucha N acumulada, ¿no? Entonces, de hecho, incluso esa afinidad que tiene esta proteína N previene que se formen esas dobles cadenas. Aquí no se van a formar dobles cadenas. ¿Por qué? Porque más bien está la cadena, ¿no? Recubierta de N. La polimerasa le empieza a desplazar y más bien la otra cadena sale. Nunca se van a asociar porque esta está recubierta de proteína. La nueva que se va formando lo mismo, se va recubriendo de proteína. Conforme la polimerasa va entrando para hacer la síntesis, simplemente se va desplazando la otra cadena. Entonces aquí esta estrategia de, digamos, de recubrir los genomas con la proteína N nos está dando dos cosas a la vez, que se me está protegiendo el genoma de la degradación, se me está y se me está evitando la formación de estas dobles cadenas y se me está ensamblando a la vez.
O sea, entonces en realidad estoy teniendo esas ventajas, ¿no? Todas juntas. Entonces aquí en realidad ya tengo ensambladas lo que son la nucleocápside. Déjenme borrar estos. ¿Pero qué le falta a esa nucleocápside? La envoltura. La envoltura, exactamente. Eso sí le hace falta. Entonces vamos a ver que estas nucleocápsides les falta la envoltura. Y entonces de eso se va a encargar. Se va a encargar la proteína M. La proteína M de matriz lo que va a hacer es asociarse con las cápsides y hasta cierto punto, bueno, no las transporta, pero sí va a ayudar a que interaccionen las cápsides con la membrana. La membrana, recuerden que ya tiene las proteínas de fusión y la glicoproteína. Y entonces aquí lo único que va a suceder es que estas, la puse muy a la orilla. Déjenme, lo voy a acercar un poquito más aquí para que se vea mejor. Que una vez que estas, supongamos que esa es la membrana con sus proteínas, ¿no? Una vez que esto se va asociando, esto va a ir jalando la membrana y el virus va a ir saliendo. El virus va a salir por exocitosis. Y entonces aquí también vamos a ver que el ensamblado no es como una cosa que ocurra al final. O sea, hasta que no es que este virus espere pues bueno, voy a tener mi genoma o muchos genomas y entonces armo la cápside, meto el genoma y después salgo. O bueno, termino de ensamblar la envoltura y salgo, ¿no? Sino que más bien aquí el ensamble se va a ir dando, pues conforme se van formando estos elementos. Se va formando el genoma, se va llenando de proteína M, estas cápsides se empiezan a relacionar con la proteína del matriz y al mismo tiempo que se están ensamblando aquí la matriz con las proteínas de la superficie, pues el virus va saliendo. Entonces aquí la salida y el ensamble se van dando también de forma simultánea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ensamble y exocitosis. Entonces, hasta acá vamos bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien. ¿Todo bien? Dijo que las nucleocápsides reaccionan con las proteínas de membrana por ayuda de quién. Es que no alcancé a escuchar. Vamos a ver si con esto queda un poquito más claro. Con la proteína de matriz. O sea, ya que están las cápsides formadas, interaccionan con la proteína de matriz y con la proteína de matriz, pues ya pues ya salen. Bueno, pues nada más acá vamos a ver estos detalles. Sí. Para que veamos un poquito cómo es que estas polimerasas sintetizan los RNAs. Ya se me andaba olvidando pasarles esto. Les digo, es que acá con mi revolución y luego de que tengo hija extra, ya luego, si nos da tiempo, les platico el chismecito, dicen. Bueno, entonces, acá tenemos nuestro RNA mensajero. Como les decía, esta es la secuencia intergénica que está entre un gen y otro. Entonces pueden ver que en realidad es una secuencia relativamente corta, pero pues bastante bien definida, ¿no? Que tiene un cierto codón, tiene una citosina y luego tiene un grupo de US. Y entonces, pues después tiene otra serie de pares de bases, pero vean que en realidad es muy, muy pequeña, ¿no? Esta región intergénica.
Esta polimerasa, como les digo, cuando está como en plan de hacer RNAs mensajeros, viene ya una vez que llega esta secuencia de esta señal intergénica y empieza a hacer esta secuencia de Us como que brincar hacia atrás. Y entonces empieza a sintetizar más As a partir de esta U. Y después de la brincar y otra vez As. Entonces, además de esta manera, esta polimerasa va a ir poniendo todas las adeninas y va a ser una colita de adeninas de aproximadamente 200 adeninas, tomando como molde nada más estas 7 uracilos. Y para iniciar el siguiente, lo que va a hacer es de, ya una vez que estuvo así como que brincando ahí en la secuencia intergénica, va a empezar aquí a tomar estas y va a poner un cap como iniciador. Y entonces es como va a empezar a sintetizar los demás mensajeros. Todo gracias a las secuencias intergénicas. Y como les decía, esta polimerasa ya es capaz de poner cap y poner colitas de polius. Entonces, en realidad el virus no necesita ninguna otra proteína. Conforme estos mensajeros se van sintetizando, pues todos tienen su cap, su colita de polias, y decíamos que se van produciendo un montón de Ns, que son las que les están pintando, proteína N, que son las que les están pintando aquí como circulitos huecos. Y entonces cuando esta proteína N, les digo, ya hay una gran cantidad, pues se va a empezar también a pegar a estos RNAs mensajeros que se están empezando a formar, y eso también me va a ayudar a hacer como una especie de primer para que entonces ahora pues empiece la replicación ya de todo el complementario. Y como les digo, se va a ir pegando mucha N, entonces esto también es una señal para que aquí entre la polimerasa, entre otro pedacito y se sintetice la cadena o muchas cadenas negativas. Y vean cómo todas se van recubriendo. Como les decía, esto me impide que pues se me formen en realidad RNAs de doble cadena. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesora. Vamos a ver ahora, ya nada más vamos a comparar. En realidad esta clase tampoco era tan larga, pero bueno. Vamos a comparar ahora este ciclo de multiplicación, que bueno, acá se ve muy feo en mi pizarrón, porque entre una cosa y otra, y que el pizarrón no es muy grande, pero bueno. Vamos a verlo aquí en el ciclo de ébola. Si nosotros ya vimos que la estructura es parecida, si nosotros nos vamos con el genoma, obviamente hay diferencias, pero también tiene ciertas similitudes. Las similitudes son que obviamente, pues al ser un RNA de polaridad negativa, pues también va a empezar en el extremo 3' y va a terminar en el extremo 5'. Y vean que incluso también la posición, digamos, de las proteínas es muy similar. Primero vamos a tener a la nucleoproteína, que en este caso no solamente se llama N, sino le pusieron NP. Después vamos a tener algunos factores de la polimerasa, algunas proteínas que también van pegadas ahí a la cápside. Y después vamos a tener a la polimerasa, que es L. Entonces, ¿están de acuerdo que más o menos vamos en el mismo orden que teníamos aquí? Primero la nucleoproteína, después la proteína de matriz, la proteína maglutinina, y después teníamos la polimerasa. Entonces, más o menos también lleva el orden. Vean que también está representado así con estas como líneas, ¿no? Tenemos cuadritos y líneas, porque también ahí vamos a encontrar secuencias intergénicas entre cada uno de los genes. Aquí no es como polio, que teníamos una sola poliproteína que se cortaba. Aquí cada proteína va a sintetizar su mensajero, cada proteína tiene su gen, cada proteína tiene su inicio, su fin, su secuencia intergénica. Y entonces ahora sí, vamos a ver cómo es el ciclo de multiplicación. Perdón. Entonces, lo primero que va a suceder es que este virus va a entrar por macropinocitosis. O sea, no lo va a hacer como que la proteína HN reconocía el receptor
y entonces se llevaba a cabo la fusión de membranas desde la membrana, digamos, celular. Aquí más bien lo que se induce es una macropinocitosis. Recuerden que además este virus de ébola no es tan ancho, pero sí es muy largote. Llega a medir hasta 90 nanómetros, digo, bueno, más de largo, ¿no? Entonces este es muy largo, entonces esa estructura tan alargada es muy difícil que entre incluso por fusión de membranas, entonces se induce una macropinocitosis. Aquí se forma un endosoma y gracias a la formación de este endosoma, pues empiezan aquí a interaccionar algunas proteínas, la proteína GP, la glicoproteína, con algunas proteínas de la célula, como son TIM1. Y entonces eso va a hacer que ahora se fusionen las membranas, pero no la membrana de la célula y del virus, sino que más bien y Andrés no quiere bajarse, ya. Más bien hay fusión de la proteína viral con la membrana endosomal. Pero entonces después sí vamos a llegar al mismo resultado. Vamos a tener la liberación aquí de la ribonucleoproteína, así se le llama en este caso. Nada más ribo porque, bueno, pues viene del RNA, ¿no? Es la ribonucleoproteína, pero pues es básicamente lo mismo que acá teníamos, material genético y nucleoproteína. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cuál es el primer paso que va a sufrir? O que, bueno, sí que va a sufrir este genoma de ébola. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Va a sintetizar los proteínas primero. Las proteínas, o sea, en realidad se va a sintetizar primero los mensajeros. Y lo va a hacer de manera muy similar a como lo hacía el virus de paperas. Que de cada gen va a sintetizar su mensajero. Entonces vean que va a sintetizar en realidad mensajeros pequeñitos. Mensajeros que corresponden a cada uno de los genes. Lo mismo también en gradiente. Las primeras proteínas, que es la nucleoproteína, NP, pues es la que se va a sintetizar en mayor cantidad. Entonces vean, ¿no? Aquí estos mensajeros obviamente se van a la traducción y vamos a tener la producción de la proteína de la nucleocápside, la proteína BP30, que también se pegaba a la nucleocápside y era un factor de la polimerasa. Vamos a tener la polimerasa que se está produciendo. Vamos a tener a la glicoproteína 24, a la proteína de matriz que se van a asociar aquí a la membrana. Vamos a tener a la glicoproteína que se va a ir a las membranas. Este virus también tiene aquí una parte de la glicoproteína, gracias a una edición del RNA. Vean que aquí la glicoproteína se puede, o bueno, es una proteína transmembranal que se queda en la membrana como estas que veíamos acá, la proteína de fusión y la hemaglutinina del virus de paperas. Pero vean que aquí, en el caso de este virus de ébola, se va a liberar aquí una glicoproteína soluble y dice que participa en la modulación de la respuesta inmune. ¿Cómo hará esto de modular la respuesta inmune un cacho de proteína de la glicoproteína aquí? O sea, se ve aquí como si fuera nada más como la partecita globular. Déjenme, voy por agua. Sigo en clase, mi amor. O sea, ese pedacito de SGP es un pedacito de la glicoproteína de la membrana. Sí. Ah, ¿Cómo puede ser que esa proteína regule la respuesta inmune o module la respuesta inmune, más que regular?
puede, bueno, yo creo que se puede unir a cierto tipo de anticuerpo para que no llegue el anticuerpo a la célula. O sea, como que lo engañe, digámosle. Exactamente. Sí, efectivamente. Si al final este pedacito soluble tiene la misma estructura, los mismos motivos, tiene la misma conformación antigénica que esta glicoproteína, efectivamente se puede unir a los anticuerpos, o mejor dicho, los anticuerpos la pueden reconocer a ella. Pero entonces, si estoy gastando anticuerpos en reconocer esta parte soluble, que además al virus no le servía para nada, pues están de acuerdo que esos anticuerpos ya no van a llegar aquí a la célula, porque esa también es una opción. Esta célula que está infectada pudiera aquí, una vez que esté expresando la glicoproteína GP, pudiera tener aquí anticuerpos, y eso obviamente también es una señal a otras células de que esta célula está infectada. Pero si esos anticuerpos ya no llegan a la célula, pues ya la hice. O también cuando el virus esté liberando, esos anticuerpos pues se van a gastar aquí y ya no van a llegar acá. O sea, no quiere decir que ahora los anticuerpos son tontos y todos se van a pegar a esta parte. No, obviamente, pues si se encuentra un anticuerpo a la glicoproteína soluble, se va a pegar a ella porque la reconoce. Si un anticuerpo llega aquí y se une a esta glicoproteína que está sobre la célula, pues la va a reconocer y se va a unir. Si se encuentra el virus, pues lo va a reconocer y se va a unir. Pero tiene ya o sea, la cantidad de anticuerpos que se forman ya va a estar dividida en 3 cosas, en lugar de estar como enfocada solamente al virus, ¿no? Que es lo único que realmente puede bloquear. Bueno, y también acá la célula, ¿no? De alguna manera. Pero entonces, de esta manera vamos a poder modular la respuesta inmune. ¿Sí? Sí. Ahora, también, por ejemplo, aquí este RNA viral tiene aquí una proteína, que es que va a inactivar toda la actividad antiviral. Cuestiones básicamente lo que va a hacer esta BP35 es, así como veíamos a la proteína 2A de polio, esta me va a inhibir la traducción de proteínas de la célula. Se me olvidó decirles que en ese caso también paperas tiene, si no mal recuerdo, es la proteína C, la que también inhibe la producción de proteínas de la célula. Entonces, de esta manera, obviamente, estás bajando, como ya habíamos discutido previamente en otras ocasiones, estamos bajando la respuesta antiviral porque pues estamos disminuyendo la síntesis global de proteínas de la célula, pero además estás disminuyendo la síntesis de MHC de clase 1, de receptores TOL, de interferones y de un montón de cosas que podrían estar dando aviso de que esta célula está infectada. Estás inhibiendo también proteínas que están involucradas en la apoptosis de la célula, ¿no? Entonces estás tratando de mantener a esta célula viva lo más que se pueda sin que grite a las demás que está infectada. Y entonces, como decíamos, una vez que ya tenemos un montón de proteínas, sucede exactamente lo mismo que acá, que ahora sí se va a replicar el genoma. Entonces ahora la proteína, vean, incluso acá les ponen, no sé si alcanzan a ver, como que se está poniendo aquí una cadenita que está saliendo de esta y luego, o sea, no se ve más bien la cadena de RNA, sino que está lleno de proteínas, que era lo que decíamos aquí. Aquí se está formando la cadena complementaria, pero solamente se va formando por desplazamiento y luego se va llenando de proteína de la nucleocápside. Y esta cadena positiva ahora me va a servir para hacer más copias de las cadenas negativas. Estas cadenas negativas se ensamblan y pues listo. El virus sale al mismo tiempo que pues las cadenas se van ensamblando, como nos muestra aquí esta parte. No sé si tengan dudas, comentarios. No, profesor. ¿No? No. No, maestra. No, bueno. Pues entonces ya nada más vamos a hacer aquí un resumencito como de los pasos, ¿no? Que seguiría este virus, o bueno, no solamente este virus. Virus como el virus de paperas y como el virus de ébola para su multiplicación.
Nos bajamos estos para que no nos estorben. Entonces, el primer paso sería la entrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí los dos son virus. Ay, déjenme quitar este para que me vea yo. Ujú. Entonces, aquí el primer paso va a ser la entrada. En el caso de paperas, pues decíamos que era por fusión de membranas, y en el caso de ébola decíamos que era por endocitosis, que finalmente también aquí se van a fusionar las membranas. Ujú. Entonces ese es el primer paso, la entrada. El segundo paso, ¿cuál era? Sintetizar a los mensajeros. Ajá, exacto. La síntesis de los mRNAs tomando como molde al genoma, que es de RNA de polaridad negativa de una sola cadena. Ujú. Ese es nuestro molde. Ujú. Este molde pues se recubre de, estos RNAs, entonces ahora me van a hacer que se me produzcan las proteínas, ¿no? Entonces el tercer paso es la traducción o síntesis de proteínas. El siguiente paso, ¿cuál sería? La replicación del genoma. La replicación del genoma, ¿no? Vamos a desglosarlo un poquitín más. Ajá. Y entonces aquí sería la síntesis de una cadena de RNA de polaridad positiva que va a ser mi molde para la replicación. Y entonces se va a llevar a cabo la replicación del genoma usando este molde. Ujú. Ya vamos a sintetizar. Síntesis de mi sRNA, pero ahora sí de polaridad negativa. Ujú. Aquí entonces decíamos que no lo voy a poner incluso como paso adicional, porque aquí decíamos que en realidad conforme se van sintetizando los genomas, se ensambla la nucleocápside. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con el genoma. Ujú. Entonces, como que todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Se están sintetizando los RNAs de polaridad positiva. Esto nos está sirviendo para la síntesis del RNA de polaridad negativa y se me está ensamblando la nucleocápside. Ujú. Y luego, ¿cuál sería el siguiente paso? La salida. El ensamblaje, bueno, ya sería lo que es la... vamos a ponerle adquisición de la membrana y salida, para que quede diferente, ¿no? Y salida por exocitosis o lisis. Exocitosis. Exocitosis, muy bien. Ujú. Bueno, entonces parece que sí. Ya quedó más claro, ¿no? Ujú. Ahora, bueno. Entonces, estos son más o menos los pasos que van a seguir estos dos virus que son de RNA de polaridad negativa, de una sola cadena, obviamente. Ujú. Entonces, bueno, creo que ya con esto terminaríamos la clase. Ujú. Si no hay más dudas, si no hay comentarios.